El infierno se desató en la gélida mañana del 16 de diciembre de 1944. A lo largo del bosque de Ardan, las fuerzas estadounidenses eran arrasadas por un demoledor contraataque alemán que nadie vio venir. Mientras algunas unidades en el frente luchaban hasta la muerte para resistir, otras simplemente dejaron de existir, aniquiladas por la imparable maquinaria nazi. En su cuartel general, el teniente general Courtney M. Hayes, comandante del primer ejército de los Estados Unidos, observaba sus mapas con horror. El caos se extendía por todas partes, pero había una amenaza que lo preocupaba más que ninguna otra. Una columna enemiga, despiadada y letal, avanzaba sin piedad. Se trataba de la punta de lanza de la temida Primera División Panzer SS, una unidad de élite comandada por el teniente coronel de las SS, Josiah Piper. Esta fuerza demoledora tenía un solo destino: la estratégica ciudad de Lecky Junction, un punto clave para su objetivo final, el puerto de Antepé y la costa belga. Desesperado por detener a Piper, Hodes lanzó a sus refuerzos, la 30ª División de Infantería y la 82ª División Aerotransportada, colocándolos en posiciones de bloqueo en el valle de Ombla. Sin embargo, Hayes sabía que la infantería por sí sola no detendría a los tanques alemanes. Necesitaba blindados propios. Su Estado Mayor buscó frenéticamente una unidad disponible, pero solo encontraron una, el 740º Batallón de Tanques, conocido como los Temerarios. Su misión era clara: Piper debía ser detenido a toda costa, pero había un problema. El batallón no tenía tanques, un batallón secreto con un objetivo insólito. El 740º Batallón de Tanques, ahora empujado al combate contra la máquina de guerra nazi, había sido creado en marzo de 1943 en Fort Knox, Kentucky. Pero su propósito original no era el combate convencional. Apenas semanas después de su formación, el batallón fue trasladado a un recinto altamente custodiado, lejos de la base principal. Se cancelaron todos los permisos y cada soldado fue obligado a guardar el más estricto secreto. Entonces, la verdad salió a la luz. Su misión era operar un arma jamás vista en el campo de batalla. El batallón sería entrenado para manejar los misteriosos tanques de luz de búsqueda, CDL, por sus siglas en inglés, una tecnología ultrasecreta construida sobre el chasis de un tanque mediano M3A1. Este tanque, apodado Gizmo por sus tripulaciones, tenía un poderoso proyector de arco de carbono en su torreta. Su propósito era iluminar la noche y cegar al enemigo en la batalla. Tras recibir la orden, el batallón fue enviado a Camp Bush, en Arizona, en octubre de 1943. Allí, los hombres enfrentaron temperaturas abrasadoras, vientos incesantes y polvo que se metía en todo: motores, ropa e incluso la comida. El 12 de noviembre, el teniente coronel George K. Rubel tomó el mando. Un veterano de la campaña del norte de África de 40 años, delgado pero curtido en combate, Rubel tenía una misión clara: convertir a su batallón en la mejor unidad blindada del ejército estadounidense, del secreto al campo de batalla. Aunque en Camp Bush había pocos tanques 450, sí había una gran cantidad de M4 Sherman y munición de 75 milímetros. Rubel no perdió tiempo y diseñó un entrenamiento implacable. Todos aprendieron a conducir y disparar en cualquier condición, de día y de noche, a través del terreno más hostil. Los soldados debían dominar el mantenimiento de sus vehículos como si sus vidas dependieran de ello, y con razón. Una avería en combate significaba la muerte. La formación fue brutal, pero dio frutos. Cuando llegó el momento de la prueba final para tripulaciones de tanque, el batallón obtuvo un promedio de 83.73%, el más alto registrado en la historia de la fuerza blindada. Incluso se ofreció un premio de $80 al mejor artillero. La unidad tenía un lema: ser los primeros en todo y ser los mejores. En los vastos campos de entrenamiento de Arizona, los soldados construyeron un campo de minas de práctica y una ciudad ficticia para simular batallas urbanas. Para demostrar liderazgo, el mismo teniente coronel Rubel fue el primero en cruzar el campo de minas, cargando una ametralladora de 14 kilogramos, mientras las balas silbaban a centímetros de su cabeza. Siguiendo su experiencia en combate, Rubel implementó una táctica controvertida. Ordenó que todos los tanques combatieran con las escotillas abiertas, en contra de la doctrina estándar del cuerpo blindado. Su lógica era simple: quien viera primero al enemigo, viviría para contarlo.
Esta decisión salvaría muchas vidas cuando en abril de 1944, el 740º Batallón dejó Camp Bus para enfrentar su destino en la Segunda Guerra Mundial. No te vayas aún. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más videos como este. Seguimos con más información. La historia del 740º Batallón de Tanques es un relato de valentía, desesperación y caos en la Batalla de las Ardenas, una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente entrenados para misiones secretas, los Daredevils se encontraron sin tanques en medio del avance implacable de los nazis. Atrapados en una situación límite, sin los recursos adecuados y con la amenaza inminente del enemigo, estos soldados se vieron obligados a actuar con rapidez y determinación, improvisando soluciones en el fragor de la batalla. En diciembre de 1944, la unidad recibió la orden de reconfigurarse como un batallón de tanques estándar, pero apenas contaban con 9 M4 Sherman y algunos M5 Stuart para entrenamiento. Justo cuando esperaban más refuerzos, los alemanes lanzaron su brutal contraofensiva en las Ardenas. Sin tiempo para prepararse, el 740º tuvo que ceder sus escasos tanques a otra unidad, dejándolos prácticamente indefensos y sin opciones. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba, y el enemigo avanzaba con una fuerza abrumadora. La situación era desesperada. Mientras las fuerzas del SS avanzaban sin piedad, el batallón fue enviado a un depósito de reparación de tanques. Lo que encontraron allí los dejó helados. 25 blindados dañados, sin radios, sin munición y sin herramientas. Pero no tenían opción. Trabajando contra el reloj, improvisaron con lo que pudieron y se lanzaron al combate. Lo que siguió fue una de las gestas más sorprendentes de la guerra, donde el ingenio y la valentía suplieron la falta de recursos. El 19 de diciembre, el 740º entró en acción. Bajo una densa niebla, los nazis atacaron con tanques Tigre y granaderos Panzer. Los estadounidenses, mal equipados y con tanques incompletos, lograron hacerles frente con una ferocidad inesperada. En una acción desesperada, el teniente Charles Powers lideró un contraataque. Su tanque, un débil Sherman, se enfrentó directamente a un Panther camuflado. Disparó, y por un golpe de suerte, su proyectil rebotó y explotó dentro del blindado enemigo, prendiéndolo en llamas. Fue un giro inesperado, que les dio un respiro en medio del fuego cruzado. El caos continuó. El sargento Charlie Lupi, al mando de un M-36 cazatanques, destruyó otro Panther, mientras que el 740º avanza a pesar del fuego infernal. Al caer la noche, habían tomado la estación de Stoumont, bloqueando el avance de los nazis. La moral de los soldados era una mezcla de agotamiento y determinación, sabiendo que cualquier error podía ser fatal en aquella lucha encarnizada. El 21 de diciembre, los estadounidenses intentaron retomar el sanatorio de San Eduardo, un bastión clave en la zona, pero los alemanes estaban listos. Con fuego de artillería y Panzerfausts, destruyeron 4 tanques en minutos, obligando a los estadounidenses a retirarse. Sin saberlo, el grupo de ataque nazi se estaba quedando sin combustible y municiones, lo que les daba una mínima oportunidad de tomar ventaja si sabían esperar el momento adecuado. El 22 de diciembre, el comandante del 740º, el coronel Rubel, tomó una decisión audaz. Usó un cañón autopropulsado de 155 milímetros para bombardear el sanatorio a quemarropa, lanzando más de 50 proyectiles explosivos contra la fortaleza alemana. Luego, aprovechando la confusión, los Daredevils abrieron una nueva ruta para los tanques y, con fuego directo dentro del edificio, aniquilaron la resistencia alemana. La batalla estaba lejos de terminar, pero esta victoria era crucial para mantener el control de la zona. El 24 de diciembre, el legendario Kommandeur Joachim Peiper, líder de la ofensiva alemana, se vio obligado a ordenar la retirada. Su grupo, que había empezado con más de 5.800 hombres, quedó reducido a 800 soldados exhaustos, dejando atrás docenas de tanques destruidos y vehículos abandonados. La ofensiva alemana había sido detenida de manera definitiva. A pesar de las enormes pérdidas, los Daredevils siguieron luchando. Participaron en la ofensiva final hacia Alemania, junto con la 82ª División Aerotransportada, avanzando sin descanso y enfrentando cada desafío con la misma valentía que los caracterizó en las Ardenas. Para enero de 1945, la batalla de las Ardenas había terminado, pero para el 740º Batallón,
La guerra apenas continuaba, y su legado estaba apenas comenzando a escribirse. De un batallón sin tanques a una fuerza decisiva, en una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial, los Daredevils demostraron que la desesperación y el ingenio pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla. Su historia es un recordatorio del sacrificio, la astucia y la increíble resistencia de los soldados que se enfrentaron a lo imposible y lograron escribir su propio capítulo en la historia.